cosas que realmente nos llaman la atención, y lo reciente, lo anunciado el día de ayer, la clausura del año escolar, realmente nos ha dejado a todos estupefactos. Muchos no pudieron reaccionar de inmediato, otros sí. Don Carlos Mesa hoy nos va a acompañar para analizar lo que está pasando a través de estas comunicaciones y la decisión que ha tomado justamente el gobierno con relación a esta determinación de clausurar la gestión escolar 2020. Don Carlos, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Hora 23. Muy buenas noches, Miriam, gracias por la invitación. Usted ha dicho de que el anuncio le ha dejado anonadado. Yo creo que usted no está exagerando, porque gran parte del país se ha quedado igual, sin saber qué decir ni qué hacer. En efecto, se trata de una decisión que no parece tener relación alguna con los momentos tan difíciles que está viviendo el país, y que es la fácil, la de decir, levanto las manos y doy por terminado el año escolar y arréglense como puedan. Un año escolar que, a diferencia de otras clausuras en el pasado, se produce cuando realmente el país, los chicos y las chicas no habían avanzado prácticamente ni un mes de clases. En consecuencia, era necesario establecer respuestas que hicieran una diferencia entre la educación presencial, imposible ahora, y las posibilidades de la educación virtual, que por ejemplo podía haberse adecuado a los medios de comunicación del Estado, la radio del Estado y la televisión del Estado, que además tienen más de un canal que podía permitir una definición de estrategia programática de plataformas de educación en ese contexto. En el otro contexto, permitir que los colegios particulares continúen con la educación virtual. Lo más increíble del asunto, Miriam, es que primero un ministro nos dice se clausura el año escolar, al día siguiente otro ministro nos dice no, en realidad solamente se clausura el año escolar para la educación presencial, pero continúa la educación virtual. Encima, una falta de seriedad, de coherencia, de un sentido mínimo de credibilidad que suma más problemas y más decepción a lo que estamos viviendo. Exactamente, llama mucho la atención, porque esas tres posturas nos ponen a dudar muchísimo más sobre cuál ha sido realmente la verdadera razón por la que se ha clausurado este año. Remontándonos a la historia, don Carlos, usted mejor que nadie nos puede recordar lo que ha pasado en la década del 70, incluyendo el 80, ¿no es cierto?, cuando se clausuró el año escolar. Sí, en efecto, pero eran momentos en los que se habían pasado por lo menos más de la mitad del año en clases y tenían que ver con razones estrictamente políticas. Aquí la diferencia está en que el gobierno se encontró con la pandemia en el mes de marzo. Ha pasado marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 meses. 5 meses en los que el gobierno a nivel de educación ha sacado un decreto con algunos conceptos generales, pero no ha adelantado en absoluto en la aplicación de mecanismos como los mencionados de radio y televisión, no ha dado una instrucción a Entel para definir una política de precios para plataformas virtuales vinculadas a educación y salud, pero sobre todo a educación, no ha generado una serie de plataformas propias, porque una cosa es el Internet y el mecanismo del operador, en este caso la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, y otra es la creación de plataformas propias que son generadas por el Ministerio de Educación, o la posibilidad de anclarse, de vincularse a plataformas ya existentes en otros países de América Latina, sobre todo en materias técnicas vinculadas a física, química y matemáticas para los últimos cursos de secundaria. Podían haberse encontrado respuestas en estos 5 meses, no se hizo otra cosa que un decreto y punto. Eso no es suficiente, y eso llevó además a otro problema, el problema de no definir con claridad qué pasaba con los colegios particulares, qué pasaba con el costo de las pensiones, qué pasaba con los salarios de los profesores. Es decir, no hubo una estructura ni administrativa, ni técnica, ni educativa que respondiera a un desafío tan grande. Exactamente, el problema con los maestros, por un lado, que no estaban de acuerdo en la forma en la que se estaba dando este tipo de clases virtuales, porque muchos han dicho que no tenían ni siquiera la computadora o los elementos necesarios. Mucho peor los niños, y mucho más en el área rural. Aquí estamos hablando de una brecha muy grande, digamos, en la parte tecnológica, también en la parte educativa, evidentemente. Acceso casi nulo para la parte rural. No sé si me explico bien, don Carlos. Se dice que el 70% son alumnos que están en las ciudades, el 30% en el área rural que prácticamente ha sido el que menos se ha beneficiado este año, digamos, con las pocas clases que se han dado. Yo creo que este es un momento oportuno, Miriam, para mirar atrás
y decir que estamos cansados del fraude y la corrupción de los 14 años de gobierno del MAS. Porque eso que tú has mencionado, la falta de acceso a dispositivos electrónicos, la falta de conectividad, la falta de nivel de internet en el área rural y en parte del área urbana, los precios del internet, etcétera, son responsabilidad de los 14 años de fraude, de despilfarro, de corrupción del masismo. Esos 14 años que hoy quedan desnudados por la pandemia del coronavirus. Pensábamos que solo era en salud, no, también en educación. Y estamos, por otra parte, defraudados por lo que este gobierno ha recibido, que en ese contexto no es su responsabilidad, pero lo poco que ha avanzado en este tiempo. Nosotros no creemos que se le deba exigir al gobierno soluciones mágicas, obviamente que no, pero se podía haber mejorado, como dije, los instrumentos de precios de plataformas para el acceso vía Entel, por ejemplo, a la educación virtual, diferente del costo de las plataformas de entretenimiento que tienen los chicos. Nada de eso se hizo. Entre el fraude por un lado y el defraudarse por el otro, estamos realmente en una situación muy, muy lamentable. Ahora, me queda pendiente el tema de los maestros, porque yo sé que usted ha conversado con ellos, ha tenido una charla con maestros urbanos y rurales, han hablado acerca de los problemas que ha habido en los 14 años, evidentemente, el tema del adoctrinamiento, se dijo mucho, justamente, y por eso se había observado bastante el Avelino Signani, ¿no es cierto? Pero, a ver, me gustaría que usted nos haga un resumen, por favor, de cuáles son las preocupaciones que tienen ellos, cómo se podría mejorar o encarar, digamos, de aquí en adelante el tema educativo en el país. Primero, lo has dicho muy bien, una de las reflexiones mayoritarias de los maestros es: la ley Avelino Signani se convirtió en un mecanismo de adoctrinamiento político. Tiene algunas cosas positivas y algunas cosas interesantes, pero en términos generales era una retórica revolucionaria y un adoctrinamiento político para que tanto profesores como alumnos se adecuaran a la forma de pensamiento que pretendió imponer el MAS. Segundo, un problema muy serio de mala formación de los docentes. Los docentes dicen, cuando nos encontramos con la educación virtual, a la que no estábamos acostumbrados, nos dimos cuenta de que no tenemos los instrumentos adecuados. A veces los chicos manejan mejor los mecanismos instrumentales por una parte, y por otra parte sienten que nosotros no estamos capacitados para la educación virtual. Ese es otro de los grandes problemas. El gobierno actual, complementando lo que acabas de preguntarme, te dice, se pueden escoger 4 caminos: la educación presencial, la semipresencial, la educación a distancia y la educación virtual. Pero en la realidad, Miriam, los colegios no han funcionado durante estos meses. Por lo tanto, las únicas 2 posibilidades son la educación a distancia y la educación virtual. La educación a distancia a través de medios tradicionales y la virtual a través de mecanismos novedosos. En ese contexto, entendemos que hay sectores que no van a poder tener acceso a la educación virtual ahora, pero hay que prepararlos para ello. Hay que tener una estructura de programa y de inversión en el ámbito tecnológico, aprovechando que el satélite Tupac Katari tiene cobertura sobre todo el territorio nacional, está funcionando y Entel lo usa, e incluso algún operador local también usa parte de lo que puede ofrecer el satélite Tupac Katari. El gran fraude fue, lanzaron el Tupac Katari, $350 millones para educación y comunicaciones. De educación no supimos nada. Ahora, ¿qué recomienda usted tanto a maestros como a estudiantes, como a padres de familia? Porque hay padres de familia que, si bien, bueno, muchos han dicho mejor, mis hijos no han aprovechado nada, he estado pagando en vano, pero hay otros que dicen, no, yo quiero que mi hijo aproveche, aunque sea un mínimo, pero que aproveche su tiempo y pueda aprender algo. ¿Qué se debería hacer en este tiempo que, bueno, ya está clausurado el año escolar, aunque digan las autoridades de que solo era para la parte presencial y que las virtuales van a continuar? O sea, no sabemos todavía qué es lo que ellos van a definir en sí. ¿Qué se debería hacer, don Carlos? Primero, lo que se debió haber hecho y todavía se puede hacer es trabajar en consulta con los gobiernos departamentales y con los gobiernos municipales, que den un diagnóstico de situación, que establezcan y cada una de las regiones del país te diga, esta es la realidad del conjunto de las escuelas que tenemos, tanto públicas como privadas, tanto urbanas como rurales, el porcentaje de acceso a la educación virtual es tanto.
En ese sentido, la educación virtual se puede desarrollar. Es interesante decirte, Miriam, que algunos profesores nos decían, hemos aprovechado estos 3 meses, primero tardamos 3 meses hasta que pudimos aplicarlo, pero estamos con una cobertura de 70 y 80%. Te hablo de algunas escuelas privadas, colegios privados, no de gran nivel, colegios privados de nivel intermedio en términos económicos, me refiero a una calidad, que pudieron adecuarse a la educación virtual. Otra cosa interesante, los padres de familia por primera vez se han podido dar cuenta de cómo es la enseñanza, porque cuando la educación es presencial, obviamente el papá no va a la escuela ni entra al aula donde está estudiando su chico, su hijo, o su hija. Pero en el caso de la educación virtual, los padres se sientan al lado de las hijas o de los hijos que están con la computadora o con el teléfono celular y se dan cuenta de que el nivel de nuestra educación es muy deficiente, y eso nos plantea otro gran desafío. Tenemos que educar de manera diferente a los educadores. Tenemos que formarlos en el alfabeto de la comunicación digital, de la comunicación cibernética, que no es solamente aprender computación, es aprender un lenguaje, una forma distinta de comunicar las ideas y de comunicar la información, sobre todo considerando que el Internet te da las respuestas de la información básica. Si tú quieres saber qué superficie tiene la República de Costa Rica, apretas una tecla y te dan la cifra. Por lo tanto, ya no tienes que memorizar cierta información y tiene que cambiar y girar el escenario, lo que nos obliga a una modificación estructural de la educación en las normales. Pero para eso necesitamos un sector del magisterio proclive. Y otro de los elementos importantes, muchos maestros de base se quejan de que sus dirigentes radicalizados políticamente lo único que hacen es enfrentarse al gobierno que sea en cualquier contexto sin adecuarse a los requerimientos técnicos y académicos de los maestros de base. Bueno, usted lo dice bien, porque el ministro Cárdenas ha tenido mucho conflicto con los maestros durante este tiempo, pero también en este escenario. Esa es la pregunta que muchos se hacen. Sin educación, sin año escolar, tenemos un ministro de Educación que está todavía ahí en ese Ministerio de Educación. ¿Debería seguir? ¿Qué hacemos? Es una muy buena pregunta que tiene que responder la presidenta Áñez, pero en lo que toca a mi idea, lo que nosotros creemos que hay que hacer, nosotros creemos que hay que, primero, mantener la educación virtual hasta fin de año, hasta que toque el cronograma adecuado, en los colegios que la están desarrollando. No hay razón alguna para mutilar la educación que están llevando a cabo colegios privados y algunos colegios fiscales que se las han ingeniado para hacerlo. No es lo ideal, ese es un punto. Pero nos quedan 5 meses, nos queda todo agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre para la transmisión de mando presidencial que se producirá en diciembre. Esos 5 meses el Ministerio de Educación debía utilizarlos para reformular lo que es el currículum, establecer cómo va a desarrollarse la educación semipresencial, cómo la educación a distancia y cómo la educación virtual. Construir plataformas propias y articularse con plataformas existentes a nivel internacional en determinadas materias técnicas en las que no hay razones de carácter de ciencias sociales, historia, geografía, que son más específicas, para poder establecer una infraestructura mínima para que el año 2021 tengamos una idea organizada con método de cómo vamos a encarar el proceso si todavía tuviéramos pandemia, si no pudiéramos hacer educación presencial plena, si tuviéramos que hacer educación semipresencial, y sobre todo establecer ya mecanismos y conexión con Entel y con el sistema de comunicaciones estatal para que hayan respuestas de acceso, de precios y de acceso a digamos, dispositivos electrónicos. Ahora, el gobierno, bueno, consideramos, al menos es una opinión muy personal, todavía tiene tiempo para dar un pasito atrás y decir de que este tiempo que se podría aprovechar en estas clases virtuales sirva como nota, evidentemente para todas aquellas personas que van a aprobar este año, y que no sea pues un periodo de, como ellos han dicho, un periodo, se me fue ahorita la palabra, pero complementario, que no tendría nota, no serviría para nada, no sé si es muy seria esa posición, don Carlos. Aquí hay 2 cosas interesantes, mire. Primero, el ministro de Educación nos dice, solo se ha clausurado el año para la educación presencial. Desde marzo no hay educación presencial. O sea, por favor, que no nos digan una cosa que es absurda. La clausura del año se refiere obviamente a la clausura del año que estaba desarrollándose parcialmente con educación virtual. Nunca hubo educación presencial desde que comenzó la cuarentena del 22 de marzo pasado. Por lo tanto, que no nos digan una cosa que saben que es
simplemente una excusa para tratar de sacar la pata después de haberla metido. Pero lo más importante es decir, vamos a continuar hasta noviembre con la educación virtual. El tema de las notas es más complicado, pero aquí, si ya se da por evidente que todos los chicos van a pasar de curso, piensa tú en los que van a estar en sexto, que están en la promoción y que tienen que entrar a la universidad. Debería continuarse, debería hacerse un esfuerzo muy grande, particularmente en quinto y sexto de secundaria, para mantener la educación virtual o para aplicarla en estos meses que quedan, que son agosto, septiembre, octubre y eventualmente noviembre, entendiendo este desafío. Por lo tanto, hay dos cuestiones. Primero, el esclarecimiento de que no nos cuenten la historia de que se clausura una cosa y no la otra, porque en realidad la presencial no existió. Y segundo, preparar el proceso para el año 2021. El año 2021 deberíamos tener dos opciones. La opción de completar lo que no se avanzó en el currículum del 2020 y enlazarlo con el 2021, es decir, hacer una conexión entre los dos, pero sobre todo generar los métodos que te permitan decir cómo llevamos adelante adecuadamente la educación semipresencial, a distancia y virtual. Juan Carlos, tengo 30 segundos ya para terminar esta entrevista. Me hubiera encantado hablar con usted con relación a este panorama de bloqueos y manifestaciones que hay en este momento en el país. Si en 30 segundos usted me resume algo, y me gustaría invitarlo para los próximos días, por favor, para que conversemos justamente de todo este panorama que afecta a la nación. Definitivamente, decirte, Miriam, que el fallecimiento de 2 alcaldes de la región de Yungas nos da una idea muy importante. Eran militantes del MAS y ha habido sectores masistas que han dicho que la enfermedad era prácticamente un invento hasta que comienzan a darse cuenta de que es algo serio y peligroso. El movilizar gente es irresponsable. Ya no vamos a hablar ya del punto de vista político, que es evidente, sino desde el punto de vista de la salud. El concepto de expresar una idea de protesta, que puedes hacerla por la vía virtual, por la vía de la declaración de un dirigente, trasladado a la calle, es de una irresponsabilidad gigantesca. Por lo menos ese breve concepto, esa breve idea, antes de despedirme. Que le vaya muy bien, don Carlos, que le vaya muy bien. ¿Algún mensaje al país? Tenemos el 6 de agosto en unos días más, sí, estamos en el mes de la patria. Creo que debemos hacer fuerza por mantener la educación virtual, convencer al gobierno de que termine con esa idea de la clausura y que continúe hasta noviembre por lo menos. Aún con las deficiencias es mejor que nada, sobre todo en los últimos cursos de secundaria, e insistir en que cualquier opinión política que pueda ser distinta a la de otro, sea el gobierno, sea el poder legislativo, o cualquiera que sea, no ponga en riesgo la salud de nuestros compatriotas, que es nuestra primera prioridad. Don Carlos, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Buenas noches. Que le vaya muy bien. Vamos a una pausa, por favor, enseguida estamos con otros temas en este Hora 23. Hora 23 es presentado por Refrianex Día y Noche. Contiene vitamina C y agradable sabor a naranja, miel o limón. Refrianex, contigo en casa. Refrianex es un producto de Laboratorios Vago de Bolivia. Ya retorna.